Es un placer para nosotros pues estar aquí reunidos con ustedes y, y darles la bienvenida a nuestro primer café interactivo virtual de People Matters Be Next. Yo soy Manuela Pereira y soy parte de este equipo, del equipo de People Matters. Y pues bueno, acá estamos con todo el equipo para darles la bienvenida y contarles un poco acerca de nosotros. El formato de hoy va a ser súper sencillo y como nuestro nombre también lo indica, interactivo. Entonces vamos a empezar con una breve nota de Esther Martínez, nuestra CEO y fundadora, y luego abriremos una conversación con nuestros ponentes y una conversación en donde los invitamos de una vez y en principio a que todos participemos de estas conversaciones. Así, entonces, pues es un placer introducir a Esther, nuestra fundadora, una profesional de recursos humanos que dejó España en el 2003 e hizo de Asia su casa. Esther ha trabajado en varias funciones de recursos humanos en España, en la India, en el Reino Unido, antes de haber empezado con People Matters en 2009, perdón. People Matters hoy tiene más de 1 millón de usuarios globalmente y nuestra plataforma Be Next, que sigue en desarrollo y que vamos a lanzar nuestro primer programa en español, tan solo lleva 9 años en el mercado y ha certificado a más de 4.000 líderes a nivel global. Bienvenida, Esther. Adelante, te doy el paso para que nos sigas contando un poco más acerca de People Matters y nuestra plataforma virtual. All right, so sí, oportunidades y curiosidad. Y yo creo que esto es el espacio perfecto para tener una conversación. Como decía Manu, vamos a tener dos partes. Primero, he cogido unas reflexiones que quería compartir con todos vosotros y luego abriremos la sección con Monse y con Patricia para tener una conversación más abierta. Pues como decía Manu, empezamos a People Matters hace 12 años y hemos visto desde el principio cómo la gestión de recursos humanos realmente ha tomado mucho más protagonismo, especialmente en los últimos 12, 18 meses. Y el objetivo de People Matters, como empezamos, siempre ha sido llenar el vacío entre lo que el negocio quiere de nosotros como función y nuestro enfoque como comunidad también. Nuestra visión es poder servir a esta comunidad para avanzar y reimaginar y acelerar más impacto de nuestras empresas. Yo creo que cuando reflexiono los últimos 12, 18 meses, vemos 3 tendencias que están definiendo, desde nuestro punto de vista, están definiendo el concepto de gestión de recursos humanos. La primera es, ¿cuál es la definición de trabajo? ¿Cómo definimos trabajo? El trabajo ya no es tanto el lugar donde yo voy, como mucho más el trabajo que hago, el impacto que tengo, el esfuerzo y el resultado. Y eso yo creo que es una tendencia muy, muy interesante, muy importante, porque también tiene una implicación a cómo vamos a definir el concepto de empresa, que es lo que tenemos una oportunidad de cambiar, cómo definimos cultura, cómo definimos el concepto del equipo, incluso cómo definimos el concepto de líder. ¿Vale? Entonces, un poco esa segunda reflexión o segunda tendencia. La tercera, que yo creo también es algo muy interesante, es cómo definimos el tiempo, el concepto del tiempo. Pero muchas preguntas emergen de esa dimensión, que es lo que se puede ejecutar todos juntos, como estamos ahora mismo, qué es lo que se puede colaborar y ejecutar de una forma asíncrona, y qué implicación tiene esto en cuanto a dar flexibilidad a nuestros equipos, a nuestros empleados, y cómo definimos productividad y cómo definimos innovación. Estas 3 tendencias nos han ayudado a pensar qué es lo que necesitamos como comunidad de recursos humanos para navegar esta fase. Y yo creo que lo primero, y yo creo que estaréis de acuerdo conmigo, es realmente la agilidad de aprendizaje. Yo creo que eso era evidente incluso antes de la pandemia, pero ahora tener la flexibilidad de desaprender, la capacidad de adaptarse a nuevos contextos, la capacidad de experimentar y tener la curiosidad, como he visto que todos tenéis hoy con estar abiertos a estas más oportunidades. Yo creo que esa primera agilidad de aprendizaje va junta con la segunda, que es la humildad de decir que uno no sabe, la humildad de decir que tiene que aprender, y realmente si ves lo que estamos pasando todos, whether es digitalización, trabajo híbrido, experiencia digital, todos son
contextos que son nuevos para todos. Entonces yo creo tener una oportunidad de salir de la posición de experto para salir para entrar a una posición de más curiosidad y experimentación. Y la tercera habilidad que vemos también muy importante es lo que decía, combinar innovación y productividad, porque no es solamente innovación, pero realmente la habilidad de ejecutar esa innovación para traer más impacto a nuestros clientes. Lo hemos visto esto, a ver, en los últimos 9, 10 meses lo hemos visto en todas las empresas, y para daros el ejemplo de People Matters en particular, nosotros también estuvimos afectados, como todas vuestras empresas, por la pandemia. Si miro atrás, en los últimos 12, 18 meses, muchos de nuestros productos, muchas de nuestras oportunidades de conectar con líderes como vosotros tenía un componente físico. De la noche a la mañana perdimos ese componente físico, y también lo que pasó es que había una urgencia incluso más fuerte de conectar. Directivos de recursos humanos como vosotros teníais una necesidad de tener mucho más acceso a información, tener mucho más acceso al uno y el otro para poder aprender de cada uno. Y esto hizo necesario, desde el punto de vista de People Matters, tuvimos que reimaginar nuestro modelo de negocio, pero mientras reimaginábamos ese modelo de negocio también nos tuvimos que acercar a una visión, a nuestra visión incluso más cercana. Tuvimos que desaprender lo que habíamos aprendido en el mundo físico, tuvimos que aprender a diseñar experiencias digitales, y como decía Manu, lanzamos una plataforma de aprendizaje en solo 9 meses que hemos podido ya certificar más de 4.000 líderes en 32 países. Es una visión, todas las visiones que son muy ambiciosas, que son las visiones que realmente merece la pena, son visiones que realmente acabamos de empezar. Son 12 años de negocio, pero es un principio, es un paso más para poder llegar a líderes como vosotros del mundo hispanoparlante. Empezamos en Asia, nos expandimos más a países anglosajones, y esta es la primera coloquia que tenemos para poder llegar a directivos como vosotros y poder conectar y co-crear cuál va a ser el futuro. Personalmente creo que esta es nuestra década como directivos de recursos humanos, es una oportunidad y también una responsabilidad para poder descubrir este mundo que yo creo que es muy fascinante. Pues muchas gracias por venir, estoy muy privilegiada de conoceros, y es un placer compartir este espacio todos juntos, y ahora es una oportunidad y un placer también de compartir y invitar a mi compañera Gabriela Paz, periodista y parte también del equipo de Binex, situada en Barcelona, para poder moderar la conversación con Gabriela y con Montse. Gabriela, la pantalla es tuya. Vale, gracias, Estel. Bueno, gracias a todos, bienvenidos al café virtual interactivo de People Matters Binex. Es un placer tenerlos aquí para nosotros y que se unan a esta conversación y que nos regalen un poco de su tiempo. Y también es una alegría tenerlos en este evento, porque consideramos que es la primera puntada de todos los lazos que queremos tejer con la comunidad de expertos en gestión de talento en el mundo de habla hispana, especialmente en América Latina y en España. Soy Gabriela Pazimiño y parte del equipo de People Matters Binex. Voy a moderar esta charla interactiva. Y estoy encantada también de presentarles a las dos expertas que nos acompañan en esta conversación, en la que desde ya contamos con sus comentarios, con sus aportes, con sus preguntas y sobre todo con sus respuestas, porque preguntas nos estamos haciendo todos en este tiempo de permanente cambio y transformación. Así que no queremos solo responder preguntas, queremos hacer preguntas y contestarlas juntos. Los animamos a interactuar con nosotros a través del chat, como ya lo dijo Manuela, durante toda la conversación, para armar un diálogo ágil y con muchos puntos de vista que nos enriquezcan a todos. Estoy con Montse Ventosa, empresaria social con una trayectoria brillante de 25 años, activista de bienestar, innovación, inclusión y transformación. Autora del libro Gestión de la Diversidad Cultural, comisionado por Bertelsmann, y una de las consultoras referentes de habla española en el ámbito del manejo de talento. Montse es española y tiene profundos lazos y nexos con América Latina, porque vive y trabaja en México desde hace algunos años, ¿verdad, Montse? También nos acompaña Patricia Mir Oti, directora global de programas de People Matters Binex, consultora empresarial especializada en gestión de talento y comportamiento humano, y en la relación de estos dos aspectos con el desempeño laboral y el rendimiento empresarial.
Patricia es autora del libro Talentum, en el que plasma una metodología propia para generar cambios en el comportamiento y desactivar todas esas creencias limitantes que muchas veces enjaulan nuestro talento y no nos dejan potenciarnos y brillar. Para empezar, me gustaría retomar algunos de los aspectos planteados por Esther en esta charla y recordarles que se sientan libres de intervenir en cualquier momento a través del chat. Quizás para empezar, hola Patricia, hola Monse, quizás para Hola empezar, Gabriela, hola Monse. Hola Gaby y me Patricia. gustaría que empecemos por definir o redefinir en estos momentos el concepto de trabajo. Desde la perspectiva de ustedes, Monse, Patricia, desde la perspectiva de la gente que nos ve, ¿cómo se están planteando las empresas lo que es el trabajo híbrido, el trabajo remoto y el trabajo presencial? Bueno, ¿quién quiere empezar? Patricia, Monse. Bueno, la Monse. verdad es que yo siempre he pensado que el trabajo me encanta la etimología de las palabras. No me dediqué a la filología, pues porque no iba a tener muchas salidas, pero no sé si es una buena o mala costumbre, pero me gusta. Y ya de hace años exploraba la diferencia. Mi esposo es británico, entonces soy muy spanglish. La diferencia que hay entre trabajo, travailler en francés, en las lenguas latinas y británicas, anglosajonas, ¿verdad? Entonces es work y es completamente diferente y no, más que nunca esa diferencia para mí es significativa porque no sé si lo sabéis, pero trabajo viene literalmente de una palabra terrible en latín que es tripalium. Y el tripalium, como su nombre indica, son 3 palos posicionados de una manera extraña para realmente para torturar a las personas. Entonces, eso representa muy bien la diferencia que hay entre ambos conceptos, que si lo llevamos a un tema incluso religioso, realmente el trabajo era visto como una manera de, casi como un castigo, ¿sí? Y eso puede estar relacionado con que ha llevado a la epidemia que vivimos antes de esta, del COVID, del estrés laboral, ¿no? Entonces, el trabajo en el concepto anglosajón, que es work, no tiene la misma raíz, significa la manera en que tú creces en la vida. Y cuanto más trabaje, pues ocuparás un mejor lugar, ¿verdad? Así siendo muy simplista y reduccionista. Pero para mí el significado del trabajo es más que nunca, es una fuente de crecimiento, define nuestra identidad, quién somos se define por lo que hacemos, por dónde lo hacemos. Entonces, realmente no estoy segura, sí, sin duda ha cambiado y vamos a entrar en dónde, cómo y Patricia ahora nos contará, pero lo que es más relevante que nunca es que el trabajo es un motor de movilidad social y un motor de construcción de la identidad y de malestar o bienestar, ¿no? Y yo creo que estamos de todos aquí porque queremos y debe ser y debemos proclamar y luchar porque sea una fuente de bienestar, de aprendizaje y de crecimiento. Entonces, es como back to basics casi, ¿no? Y a lo mejor hay que cambiarle el nombre para que no nos recuerde a este elemento, y no sé. Bueno, partiendo de que no tenga esa connotación de tortura que acabas de explicar, tiene que ser un disfrute, ¿no? Tiene que ser un disfrute y una Exacto. posibilidad de crecimiento, como has dicho. Yo Además, creo que Patricia sabe que eso es algo que desde que yo lideré Great Place to Work, que ahí nos conocimos hace ya más años de los que pueda parecer, y que siempre lo hablábamos, ¿no? Que el trabajo puede ser great. Y de ahí lo de Great Place, Happy Shifting y todos los movimientos del bienestar y la felicidad. Por eso estoy aquí en México, porque me vine aquí a TecMilenio a dirigir en parte el Instituto de Ciencias del Bienestar y la Felicidad, porque efectivamente el trabajo debe ser fuente de felicidad y de bienestar. Si no, no se puede ser bien buen productivo, como decía antes Esther. sí, sí, esta fuente de felicidad y, bueno, esta definición etimológica que es súper interesante para todos. Este espacio de crecimiento y bienestar está mutando, como decíamos, ¿no? Está mutando y está adoptando nuevas modalidades, Patricia. Te pregunto a ti, que eres experta en este tema, el talento, ¿cómo se potencia a través, o cómo se gestiona, cómo se identifica y cómo se potencia en estas modalidades del trabajo híbrido o del trabajo presencial o la combinación de las dos cosas, el trabajo remoto? Pues mira, yo lo que he visto en la pandemia, tanto a nivel desde una perspectiva individual, de cada individuo y desde la perspectiva de la empresa, es que la pandemia ha puesto en evidencia las áreas que cada uno tenía que trabajar. No es nada nuevo que estemos trabajando en remoto, que estemos trabajando en híbrido, depende del sector en el que estés. Yo empecé hace muchos años cuando empezaba Internet y estoy hablando del 2002 en España y en España en Grupo Intercom y en muchas compañías de entonces trabajábamos desde casa
Y todo lo que ahora se está hablando, pues según qué sectores, teníamos una participante que comentaba que estaba en el sector tecnológico, ¿verdad? Pues no es muy nuevo. En el sector tecnológico, trabajar en remoto, el trabajo híbrido, no ha sido ninguna sorpresa. Sin embargo, en otros sectores, en sectores más de servicios, donde la cercanía es un aspecto clave, pues aquí el reto ha sido mucho más grande, ¿no? Entonces, yo creo que más que la necesidad de redefinir el trabajo, lo que la pandemia ha puesto en relevancia es la necesidad de atenderlo, porque el trabajo en sí sigue siendo necesario, sigue siendo un elemento, como decía Monse, y aquí me gustaría más hablar más que de trabajo, de talento, porque es una oportunidad de relacionarte contigo mismo, de conseguir ser autónomo, de sentir que tienes un valor. Y esto es muy importante para el bienestar de todos y de la sociedad. Entonces, así como un poco de síntesis a la pregunta, ¿no?, de cómo redefinimos el trabajo, depende del contexto en el que estemos hablando y de la naturaleza del trabajo del que estemos hablando. Tendremos que redefinirlo de una manera o de otra. Y como siempre, dependerá del interés de la compañía, cuál es la misión de esa compañía, cómo se quiere conseguir esa misión, con qué valores vamos a conseguir eso. Y ahí la figura de recursos humanos, sobre todo esta parte más de business partner, que es tan importante, todavía toma más relevancia, ¿no? Entender cuál es la naturaleza del negocio y cómo desde nuestra posición podemos apuntalar y apoyar para que todas las áreas estén al nivel de la demanda que nos está planteando el mercado. Has dicho algo muy interesante, que es el tema del trabajo remoto. Ya estaba, digamos, instalado en ciertas áreas, ¿no? En ciertos procesos, y ahora se está extendiendo un poco, no sé, empujados por la pandemia, se está extendiendo también esta modalidad de trabajo. Preguntarle a la gente que nos ve, preguntarles a ustedes si estos cambios se están haciendo de forma explícita en las empresas, de lo que ustedes pueden ver, si se están diseñando nuevos modelos para trabajar a partir de esta necesidad de trabajo remoto, o si se lo está haciendo un poco intuitivamente, sobre la marcha, de la experiencia de ustedes y de la gente que nos ve, qué está pasando en las empresas. Pues yo creo que un poco, como decía Patricia, depende de las empresas. Hay empresas que ya lo venían practicando. Yo recuerdo que Patricia y yo en nuestros tiempos organizamos algo cuando las dos teníamos bebés que le llamábamos los baby meetings, ¿te acuerdas? O sea, y entonces íbamos a casa de una o de la otra con nuestros bebés y trabajábamos, Estaba ¿no? Entonces, pensando en esto, que sí, sí. Y cuántas, sí, ayer hablaba también con la directora general de una compañía farmacéutica y comentábamos esto, ¿no? Que cuando bueno, pues hemos estado pues casi después de tener el bebé, entonces era la BlackBerry, ¿no? No era el móvil y estábamos allí, sí. exacto. Sí, Entonces, sí. depende de las organizaciones, ¿no? Hay quienes ya venían implementando pues el tema del trabajo flexible, hay quienes no y siempre se resistían, y hay quienes entonces, por distintas razones, lo que es cierto es que es una realidad que no va a poder eludirse, ¿no? Y eso va a hacer que haya que transformar algo que es mucho más fácil y mucho más difícil, que son los mindsets, ¿no? Todos hemos visto pues algunas afirmaciones de grandes CEOs mundiales diciendo pues tiene que volver todo el mundo a la oficina, y también hemos visto que un 30% de la población que trabaja en Estados Unidos ha renunciado, y eso ya hay quien les llama pues la gran deserción, ¿no? Porque realmente se ha demostrado que pues bueno, que hay personas que son más eficientes. Entonces, sea cual sea, sin duda las organizaciones tienen que hacer ese cambio de ways of working, de mentalidades, sobre todo a nivel directivo, de que tienes que trabajar. Y a veces me parece que esté repitiendo, ¿sabes? En la película de la marmota, ¿cuál era esta? Que se despierta todo el mismo día, el día de la El marmota, mismo ¿no? día, sí. Porque esto lo decía yo en esa época, que hace ya pues 15 años, ¿no? 16, que hablábamos de ese tema, que hay que liderar el modelo de Great Place to Work, que se basa en la confianza. Hay que liderar con confianza, porque cuando las personas no están en la oficina no puedes hacer ese micromanagement, no puedes liderar con ese miedo, y la cultura no se puede transmitir con casas tan banales, que son muy fáciles, pero no crean cultura de pues, las oficinas, o los pósters, o los futbolines. Realmente la cultura es cómo se toman decisiones, ¿no? Entonces la cultura se tiene que transmitir por el wifi y a ver cómo se hace, ¿no? Entonces todos esos retos sitúan a esas partes de recursos humanos que nunca han estado tan bien posicionadas porque son más intangibles, pero que son bien hard,
lo está llevando a la agenda, porque realmente con la misma cultura que tenías antes, cuando todo el mundo está en la oficina, no lo vas a conseguir. O sea, eso ya, el que no esté dispuesto a cambiar la cultura y las maneras de pensar, que cierre la persiana, ¿no? Como decimos en España. Correcto, Monse, tú Ya, hablabas de... recojo, Sí, sí. Por acá no, recojo iba a una. recoger, Dale. perdón, Manu, sí que quiero recoger una aportación de María Fernanda Yepes, que nos comenta que el trabajo es fuente de felicidad cuando está conectado con tu propósito, al Mm, permitirnos ser creadores, y esa es la esencia del ser humano. Y creo que ha dicho María Fernanda, has dicho un concepto muy importante, que es el de creadores, porque precisamente en este contexto en el que estamos, donde todo es, no hay respuestas, nos estamos encontrando con cambios muy importantes. Ya no sé si decir cambios, porque son, mm. no sé, ya no sabemos si es un cambio, es una nueva realidad, como estamos hablando, y la creación es muy importante. Y aquí creo que hay un punto clave al que yo todavía, bueno, no tengo respuesta y espero que la encontremos entre todos, sobre todo pues construyendo esta comunidad de expertos, es que una cosa es trabajar en remoto en tu posición y creando y generando rendimiento con OKRs, con KPIs, pero ¿cómo co-creamos en remoto? Porque ahora estamos en un momento donde hay que combinar las diferentes inteligencias de los equipos y generar un resultado distinto, ¿no? Porque el todo no es igual a la suma de las partes. ¿Y cómo lo vamos a hacer en remoto? Y ahí pues os pido, ¿no? A todos cómo lo veis, qué ideas tenéis. Es uno de los retos, ¿no? Encontrar como este ritmo, esta metodología que permita virtualmente, sin el cara a cara, que se potencien los talentos, que se consigan los resultados. Y como ha dicho Monse, muchas veces nos encontramos con resistencias, con frenos. Yo quisiera preguntarles a ustedes, quisiera preguntar a la gente que nos ve, eh, ¿qué dificultades, qué retos plantea ya no sé si decir cambio, esta nueva oportunidad, esta nueva realidad, y qué recelos aparecen en los consejos de dirección, aparecen en los equipos? Y en ese nuevo reto, ¿cuál es el papel de recursos humanos? ¿Cómo se pone en valor ese papel en esta nueva normalidad? Quien quiera de Patricia, las yo dos. creo que tú lo has dicho, yo creo que tú lo has dicho muy bien, ¿no? El tema de que realmente pasar de trabajo a talento, ¿no? Como en su sentido más amplio, ¿no? Eso puede ser uno, porque eso es un reto, ese cambio, ¿no? Total. Sí, de hecho yo creo que incluso vamos a empezar a cambiar las agencias y las empresas de recruiting. En lugar de buscar candidatos para las empresas, el modelo va a empezar a cambiar y van a ser agencias que buscan empresas para los candidatos, porque necesitamos contextos, sistemas para expandirlos, y nuestro talento no se va a expandir en cualquier sistema, y yo creo que eso también es uno de los cambios a los que nos enfrentamos, ¿no? La población también, cambios en la pirámide poblacional, hay muchos cambios en las estructuras demográficas, también depende de los países, es cierto, pero sigue siendo un cambio importante, y eso hace que el talento sea más escaso y que el talento también sea menos estandarizado, porque en la medida en la que somos más auténticos, en la medida en la que como ser humano maduramos más y no somos tan dependientes del grupo para sobrevivir, o sea, que no creamos un personaje para sentir que estamos aceptados, conseguimos ser más únicos, y eso va a ser mucho más, otro nuevo reto vamos a tener allí, ¿no? O sea, no busco no sé, un key account, no va a ser el mismo, y va a ser la aportación individual de cada persona, y eso va a tener que ver con la cultura de cada empresa. Y ahí lo que dice Monse, ¿no? Cómo conseguimos toda esa cultura, y ahí tenemos todos los temas de onboarding, de la experiencia del empleado, todo esto que ahora es mucho más importante que nunca. Sí, Sí, porque mira, además pues es el tema de la... Ah, perdona, Gaby. El tema de adelante. la cultura, el tema de, pues no es nada nuevo, además que Zappos, por ejemplo, se hizo muy famoso por pagar a personas que no encajaban con la cultura, porque salía más barato pagarle a alguien que no encaja que tener a alguien que no encaja, ¿no? Entonces eso nos lleva a una de las cosas que ha cambiado, es why we work, la razón por la que trabajamos y por la que conectamos con ese propósito mayor al nuestro, ¿no? Y nos sentimos parte de algo, y de nuevo eso construye tu identidad, tu valía y tu talento. Entonces, al final es un ganar-ganar, ¿no? Y realmente el concepto también que ha tocado Patricia es muy importante y es uno de los retos, y es cómo las personas pueden ser ellas mismas.
en el trabajo, ¿no? Y por ahí también alguien estaba comentando, no, efectivamente no estamos diciendo que sea todo o nada, sino que tiene que ser flexible. De hecho, alguien ponía también el tema de la integración. Está publicado en Expansión que yo hablé de work-life balance, no me gustaba porque el equilibrio pues, ¿cómo se llamaba en español? Ahora no me acuerdo cómo lo decíamos, Patricia, conciliación, vida laboral, profesional, es como un enfrentamiento. Entonces yo siempre hablaba de que hay que integrar porque el contexto actual y la necesidad de innovación que tienen las empresas, de agilidad que tenemos, requiere que las personas puedan ser ellas mismas en el trabajo. Y eso requiere algo que es el mayor freno, respondiendo a tu pregunta, y es la creación de culturas y de lugares de trabajo donde existe seguridad psicológica. Y eso se dice muy pronto, hay un libro, sí, todos lo queremos, pero eso implica que las organizaciones sean capaces de abandonar el café para todos y moverse a un entorno donde cada persona puede ser ella misma, más allá de las etiquetas de las diferencias visuales, ¿no? Del género, de la raza, y que realmente todo el mundo pueda expresarse como es, ¿no? Entonces, ahí se Sí. produce esa integración que hablaba José Adrián. Es muy interesante el tema. José Adrián habla de un balance y es una palabra clave ahora, ¿no? Porque como él mismo lo dice, el trabajo se ha metido en la casa ya digamos los dos ámbitos están mezclándose, ¿no? Y ahí el tema de la conciliación se vuelve un reto. Distribuir tareas de domésticas con el tema del trabajo a la vez, en los mismos espacios, conciliar, a la vez que se construye una cultura, como tú dices, y un compromiso con la empresa, es todo un reto. Yo creo que ese es uno de los grandes retos que se está enfrentando ya y se enfrentará en adelante. Nos gustaría saber cómo lo están viviendo en las empresas, ustedes que nos están comentando ya cosas, y a partir de esto preguntarnos un poco todos, ¿qué capacidades creen que son cruciales adquirir, que debemos adquirir? ¿Qué herramientas debemos adquirir para adaptarnos a estas nuevas modalidades, ¿no? ¿Qué cosas podríamos dejar atrás de las formas antiguas de trabajar? ¿Qué cosas nuevas, qué cosas antiguas sí que nos sirven para encontrar ese balance de que habla José Adrián, ni lo uno ni lo otro? ¿Qué herramientas necesitamos? ¿Cómo necesitamos formarnos o reformarnos para este nuevo escenario? Mira, hubo una encuesta recientemente de Gartner que decía que habían respondido más del 40% de los participantes que sentían que necesitaban nuevas habilidades para poder superar los retos que esta nueva realidad les presentaba. Más del 40% decían que sí, que necesitaban nuevas habilidades. Sí, al final hay una obsolescencia no solo de los sistemas operativos, sino el sistema operativo de las personas y de las competencias están quedando mucho más rápido obsoletas, ¿no? Y ahí nos lleva al cómo hablamos del skilling, pre-skilling para los new graduates, ¿no? Si tenemos programas en nuestras organizaciones, incluso hablan de outskilling, ¿no? Aparte del pre-skilling y el reskilling, pero al final es cómo actualizamos esas competencias. Y yo que pues vine aquí a México para trabajar en el TEC de Monterrey, pues la verdad es que pues la higher education se queda a veces su ritmo demasiado lento para el ritmo que necesitan las organizaciones y por eso tenemos ese desfase que hablaba Patricia del talento que necesitan, porque el talento es más que la suma de las diferentes competencias, ¿verdad? Entonces, sin duda, ese es un tema de cómo buscamos una nueva manera, pues como la propuesta que hace Binex, una nueva manera de aprender, ¿no? Y yo me ponía filosófica ayer hablando con un CEO de todo LATAM, de una de las empresas energéticas más grandes del mundo, que decía, y como es italiano, así muy filosofeado, nos pusimos, era ya muy tarde, no sé ni dónde estaba uno y el otro, y decíamos, es que realmente el objeto del training and development, del learning and development, ya no tiene que ser el contenido. O sea, es que no puede ser porque el contenido es una transaction, es una commodity. Contenido, todos se pueden poner en Google, lo buscamos, ahí tenemos a los de siempre, a los gurús. Realmente el contenido, la importancia no está en el objeto del aprendizaje, no debe ser ese contenido, sino nuestro mindset. Y por lo tanto, el objeto es el sujeto, ¿verdad? Se pone ahí filosófico. La persona es el Absolutamente, objeto. ¿eh? Es el Sabía que pasar te iba de a ser gustar, Patricia. Me encanta, porque además a mis clientes les hablo mucho de deja de ser objeto de deseo y pasa a ser sujeto de deseo. ¿Cuál es tu experiencia como persona? ¿No? ¿Cómo te gusta a ti? No vayas a la entrevista de trabajo pensando si les vas a gustar, ve pensando si te van a gustar ellos a ti,
¿no? Muy interesante. Mira, Es nos dicen... interesante lo que comentan, porque estamos hablando también de identificar talentos y de, ¿cómo se dicen? Bueno, conocer, recruit, eh, bueno, identificar Reclutamiento, sí. las contrataciones, acercarse a la gente virtualmente, luego viene ya todo un proceso, ¿no? ¿Cómo lo haces? Yo es que tengo mucha curiosidad, sin el cara a cara, ¿cómo identificas esos talentos? ¿Cómo los gestionas ya para tenerlos en tu empresa y luego ahí cómo los potencias? Bueno, yo creo que no puedes potenciar el talento de nadie si nadie quiere potenciar su propio talento. Esto es un compromiso de cada individuo con su vida, con su bienestar y con su ser. Ese es el primer punto, ¿no? Y ahí no vas a poder generar compromiso si no hay compromiso, ¿no? Y en esta línea, y uniendo lo que dice José Adrián, ¿no? Que comenta el tema de los que no son afortunados, dice, el dinero se vuelve el fin y las empresas sin why jalan con dinero al talento. Esto, fijaros, Adam Smith, dicen que es el padre del capitalismo, que hace muchos años, el primer libro que escribía era La teoría de los sentimientos morales. Y él decía que no podía tener sentido en ninguna empresa si no tenía un propósito de aportación a la sociedad. Henry Ford decía lo mismo. Henry Ford, que es considerado un poco como un pirata y muy orientado al beneficio. Entonces, todo aquello que no tenga que ver con la aportación a la comunidad no va a prosperar, porque hoy en día os habéis fijado cómo son, bueno, no sé cuál es la media de edad de los que estamos aquí, yo ya no me considero joven, pero os diría, si os fijáis, los jóvenes, que, ¿os acordáis? No sé si veíais la botella challenge o todos estos vídeos, estos retos, solo confían en lo que se hace, ya no confían en la palabra, porque hemos abusado mucho del discurso y ha dejado de generar credibilidad. Entonces, ahora más que nunca son los hechos. Son los hechos los que hablan y es el presente. Los planes a largo plazo que nos enseñaban, decía Monse, las escuelas de negocio, dentro de un año, a 3 años, yo me acuerdo, nos hacíamos business plans a 5 años, pues es que no sabemos ni si va a existir este planeta dentro de 5 años, ¿no? Entonces, bueno, un poco... Sí. Además, Patricia, lo que estabas diciendo y aludiendo a algo que hablaban de un tema, ¿no? Que es el tema del dinero. Yo recuerdo que hubo un estudio hace unos años donde había un límite a cuánto te motiva, ¿no? Y si nos dedicamos a leer un poquito, pues algo que ya es al alcance de todos, hay la teoría de la motivación de los 2 factores de Herzberg, junto con la de Maslow. El dinero no es un factor motivacional, pero no quiere decir que, pues no pagamos a la gente, no. No, debe haber un mínimo y se calculó ese mínimo hace unos años en $54.000, creo. Después de eso, por más que pagaras más a la gente, ya no motiva, porque lo que hace el dinero es llevarte a un nivel de no insatisfacción, pero no da la satisfacción, ¿no? Y nos y tenemos además, tenemos te solo... crea plantilla rehén. O sea, si la gente se queda allí rehén. por lo que cobra, ya no van a crear, ¿no? Que es un Mira, poco, exacto. Fijaros, Gary Hamel ya hablaba en el 2007, ya hablaba de esto. Y hablaba situaba, ¿no? La pirámide de Maslow con la motivación y ya decía que hay un punto, ¿no? Si no estamos seguros y contentos en nuestro trabajo, no vamos a crear más allá de lo que nos pide la job description. Y ahí está la innovación. Pero si estamos muy cómodos, no vamos a querer crecer, no vamos a salir de ese sistema. Es el soft. Les interrumpo solamente por comentar algo que creo que viene muy al caso y es un aporte de Melissa. Espero de estar pronunciando bien, Shud. Tú hablabas del dinero, no le da el sentido, da un cierto sentido de satisfacción, pero no es todo. Ella dice, el mayor reto es cómo generamos ese sentido, el para qué, en la nueva modalidad remota que movilice y motive al talento humano. Necesitamos que el día a día no elimine el espacio y herramientas para hacernos estas preguntas. Este es un comentario de Melissa. Al final, en resumen, ese comentario es totalmente, y es cuando hablamos de mercenarios a misionarios, ¿no? O sea, tú quieres un mercenario en tu empresa, igual tienes que tener algunos, y hay algunos roles que van a haber mercenarios, pero lo que buscamos son misionarios, gente que conecte, y es lo que hablábamos antes, con ese propósito y con esos objetivos de la organización, ¿no? Porque si no, pues al final, como tú dices, nunca vas a ir, como decía Patricia, no vas a ir más allá, porque no, es solo un trabajo, ¿no? Y hoy en día...
Perdona, Monse, alguien aquí nos habla de un deadline, mira, nos dice, el deadline es 2030. La nueva cultura se basará en la nueva visión de gobernanza, personas, planeta y prosperidad. Y pone un deadline, José Emilio Santos, el 2030. Sí, 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 Por eso correcto, tenemos me que ser encanta eso, ágiles, sí. ¿no? Por eso Y tenemos que eso, ser José ágiles. Emilio, no sé si además hace referencia, yo creo que al circular economy, ¿verdad? O sea, realmente el crecimiento de muchas organizaciones se ha basado a veces a costa de, ¿no? Y eso yo recuerdo Unilever, tuve pues el privilegio de trabajar cuando ellos lanzaron el Deadline 2020, su visión de doblar el negocio y reducir, o sea, doblar el negocio, el volumen de negocio y reducir a la mitad el impacto medioambiental, ¿no? Que iba en esa línea. Pero me encantan las 3 Ps, ¿no? De personas, planeta y Y prosperidad para prosperidad. todos. Yo me apunto a ese Interesante. deadline. Mi- José Mira, Emilio. en esta línea y con lo que estamos diciendo de unir un poco lo de objetivos personales y profesionales, que al final es lo mismo, ayer me comentaban de una empresa de transporte urgente, de logística, que un tipo muy emprendedor había creado y al poco ya estaba facturando 5 millones de euros. Pero estaba tan agobiado y aburrido que redujo toda la estructura para facturar solo 1 millón y vivir muchísimo mejor, ¿no? Que yo creo que ese también es un cambio muy importante de paradigma de acumular, acumular, acumular dinero, pero ¿cuál es el coste de todo eso? ¿No? Que es un poco la reflexión Sí. que nos pide, Y ¿no? el, Hasta el 2030. y el factor humano, ¿no? Mira, aquí hay una cosa interesante que quiero leer de María Fernanda Yepes. Dice, hay muchos retos. A ver, no sé si hasta el 2030 los alcanzaremos, pero dice, para los líderes de gestión humana, no solo para ellos, sino para cada líder de equipo que conozca en profundidad la situación de cada miembro de su equipo para crear estrategias más equitativas. El factor humano, ¿no? Estamos hablando de un deadline que nos hemos puesto aquí y entonces, por lo tanto, estamos hablando de agilidad. Tenemos que ser ágiles en este cambio. Y esta es una palabra muy de moda, ¿no? Una tendencia, el agile. ¿Qué entendéis vosotros? ¿Qué entienden ustedes? Ustedes, Monse, Patricia, y ustedes quienes nos ven por metodologías agile. ¿Por qué han adquirido tanta relevancia, creen ustedes, en este contexto? Y sobre todo, ¿cómo podemos ayudar a que nuestros equipos sean más ágiles? Ese es un debate interesante. Es decir, el agile es un mindset. O sea, no tenemos y en Binex vamos a tener capacitación, pero es una capacitación dirigida a cambiar el mindset y a cambiar la forma. Y tenemos que recordar que no es, se ha puesto de moda porque se demuestra que el sistema que teníamos de resolver problemas pues es del siglo pasado, ¿no? O sea, que es totalmente contra el sentido común, este sistema de cascading, de planes a estrategias. Creo que hay quien habla de estrategias Gacé, las estrategias a 10 años ya es como una locura, aunque tengamos el 2030, tenemos que ir teniendo. Entonces, esa agilidad es una necesidad que nace del software, nace del Scrum, no es nada nuevo. Lo que es nuevo es que se lleve a contextos pues, que no lo habían utilizado y que se sacara de IT, ¿no? Porque tradicionalmente era algo que se utilizaba en tecnología. Sin embargo, es un mindset que requiere que seamos capaces de trabajar sin ese perfeccionismo, sin jerarquías. Entonces, si vamos a meter un tema de agile en nuestra organización sin cambiar ciertas estructuras y ciertos mindsets, no va a funcionar porque realmente yo siempre entiendo el Agile de la mano de Organizational Design, de Design Thinking, realmente van de la mano y el objetivo es tener un diseño intencional, ¿no? Me ponía aquí la definición, es un enfoque intencional y human-centered, centrado en la persona, para diseñar y activar las organizaciones continuamente de manera que se puedan adaptar a estas, como diría, demandas del entorno cada vez más exigentes, ¿no? Entonces, eso se ha puesto de moda, pero eso a veces a mí no me gusta porque se banaliza o pues se llama Agile a tener, pues yo que tengo ahí unos post-its, mira, pues yo soy Agile, tengo ahí mis post-its. No, pues no es eso, ¿no? Entonces, sí. Sí. Yo pensaba inicialmente hacer una especie como mini resumen de estas ideas fantásticas que hemos intercambiado, pero veo que hay muchísimas aportaciones. Entonces quizás sería un buen momento para abrir una sección de preguntas, respuestas y comentarios, un diálogo en general. Así que si les parece bien, me gustaría dar el paso a nuestra compañera Manuela para que un poco recoja esas aportaciones y las puedan ustedes comentar. Mm. Muchísimas gracias.
A ti, Súper, Gaby. muchas gracias a todos. Gracias Gaby, Monse y Pati. Un placer poderlas tener aquí y tener la perspectiva de ustedes y a todos los que están conectados y pues han generado esta conversación. Ha sido supremamente enriquecedora, creo que para los que estamos aquí. Por aquí, rescatando algunos de los comentarios y posiciones. Tengo un comentario de Mariana Ibarra, quien menciona que se habla de ser felices a nuestros colaboradores, pero realmente es una responsabilidad de las organizaciones lograr esto. Dice, lo pregunto porque la felicidad representa una u otra cosa según cada persona. No se debería trabajar más en identificar mi cultura e identificar qué personas comulgan con esta misma y cómo puedo reforzar a través de las experiencias que creo en mi metodología el potencial de cada persona. Ese es, digamos que el aporte de Mariana. No sé si, Mm. pues, si Patti, Esther o Monse tengan ahí algo que aportar. Bueno, yo Yo suelo decir algo muy absolutamente importante, Patri. sí, no, di No, tú. tú. Bueno, pues sí, estoy absolutamente de acuerdo y de hecho lo que iba a decir es cuidado con el discurso de que hemos de hacer felices a los trabajadores No, no, porque no, vamos no, a no, caer no, en no, un no. paternalismo. ¿Sabes lo que hace felices a la gente? Sentir que tu trabajo vale. Tus Eso. resultados es lo que te hacen felices. Eso es lo que hemos de hacer. Entonces, hemos de orientar la organización a definir, ahora se habla más de OKRs que de KPIs, pero es lo mismo al final, cuáles son los objetivos, cómo lo vamos a cumplir y qué estás haciendo tú con tu talento. La visibilidad, saber orientar la atención a los resultados, ver si era lo que esperábamos o no, mejorar, todo este ciclo del talento es muy importante, pero creo que es muy peligroso caer en el discurso de, como dice nuestra compañera, que no, que hemos de hacer felices a los trabajadores. No, yo creo que no, que hay que proveerles del sistema adecuado para que se realicen profesionalmente en ese contexto, pero ya está, porque si no nos vamos a poner una mochila y una responsabilidad que no nos compete. Exacto. Y un poco lo que la propia Mariana decía, la responsabilidad de la organización, uno, es no crear infelicidad, que recordar que la No primera, o desmotivar. sea, Muy bien. exacto, una de las causas principales del estrés, de mortalidad en el mundo es el estrés. Muchas enfermedades están relacionadas con ese origen y la causa principal del estrés en muchas ocasiones es el trabajo, la falta de el tenerlo. Entonces, eso, la organización lo que debe hacer es generar una cultura con esa seguridad psicológica, con ese sistema, ¿no? Que decía Patricia, que lo pueda garantizar, pero nunca puede pretender ni dar bienestar ni dar nada. O sea, la persona lo Yo, tiene que decidir. total, no, yo ahí tengo, digamos que respecto a lo que dice Mariana, y creo que dentro de la pregunta misma que ella hace, estaría relacionado con que también se debería entender muy bien cuál es esa misión personal de la persona y las características de su personalidad y sus habilidades para entender de qué manera dentro de el rendimiento, dentro de los KPIs o OKRs que se le van a medir, ¿cierto? Vayan a ser alcanzables para ella y de esta manera su trabajo pueda ser reconocido para que de esta manera, pues, cada vez se motive más a saber que es alcanzable el reto que le pusieron, ¿sabes? Como que si bien no hay todas las Eso es habilidades. selección. Eso es Exacto. selección. Uh-huh. Eso es un buen proceso de selección, es lo que te tiene que cubrir. Ok, perfecto. Y acá va otro comentario de Melissa Schutt. Dice, en Colombia, después de la pandemia alcanzamos los niveles más altos de pobreza y de desempleo. El ideal sería que el dinero no fuera la mayor motivación, pero pues muy pocos tenemos ese privilegio. El talento que estamos reclutando lo hace con la necesidad de trabajo. ¿Cómo creen ustedes que podríamos cambiar ese mindset de necesidad a felicidad? Que la necesidad te puede llevar a la felicidad. Al final es un motor de movimiento. Sea dinero, sea reconocimiento, sea estatus, o sea lo que sea, al final son motores. El tema es cómo se administra esto, que no es, no es un problema que te motive el dinero, está fantástico, lo importante es estar motivado, pero es cómo no desmotivar si una persona está motivada por el dinero, cómo darle otras cosas, cómo gestionar toda la política de salarios de la compañía. Yo no creo que sea negativo estar motivados por el dinero. Todas las sociedades lo han estado más o menos en un determinado momento de su historia. Efectivamente, yo es que opino que realmente no está opuesto necesidad
o felicidad. Realmente, pues es una pirámide que se van satisfaciendo ciertas necesidades y no debe verse como, ¿qué eliges, dinero o felicidad? ¿O qué eliges, un trabajo que te paguen más? Porque depende, es decir, esos matices van a ser los que determinen, ¿no? ¿A costa de qué? Realmente, pues nada es Ujú. gratis. Y muchas veces, al final, lo que más se valora es la libertad, ¿no? El otro día hablaba con unos VC, ¿no? De estos como es Venture Capitalist, que decían, las personas se hacen emprendedoras por dos razones, por gloria o por freedom, ¿no? Por libertad. Entonces, eso es lo mismo en el trabajo. ¿Tú qué buscas en el trabajo? Y entonces, siempre, obviamente, hay una parte económica y nos vamos a mover por eso. Es importante no caer en él. Pero también va a haber proyectos y decisiones que puedas tomar no solo por el dinero, ¿no? Porque eso nos lleva a un prospect theory, a un sesgo que ya no quieres perderlo y nos sitúa en esas jaulas de oro que decía también, como rehenes, ¿no? Que nos decía Patricia. Entonces, también hay que ver cuánto dinero necesitas de verdad para vivir. O Ujú. sea, hay que ir un paso atrás, ¿no? No sé. No sé si lo he complicado mucho, Melissa. Acá dice, bueno, otro aporte de María Fernanda nos dice que las personas están alineadas con el propósito de las empresas, es muy importante para que sean más felices, pero finalmente pues la felicidad como tal y pues con todo lo compleja que es, ¿no? Esto sí es un tema bastante complejo, creo que no depende de una sola cosa, pues es una decisión personal, ¿no? Es más allá de lo que yo soy como en el trabajo, de lo que tengo como trabajo. Ese es un aporte que nos dice María Fernanda y José Adrián dice, María Fernanda, tiene razón, lo que falta en varias empresas es encontrar y definir su propósito, eso es lo primero. Y ahí hay una conversación entre María Fernanda y José Adrián donde dice, sí, con el propósito claro llega el equipo que vibra en esa nota y todo funcionará mucho mejor. Y aquí habla Alexandra Moshenek, espero haber pronunciado bien el apellido. Hola, varias inquietudes. En estos tiempos nos hemos sobreexplotado porque esta nueva realidad no brinda límites de tiempo laboral y hemos necesitado realizar varios trabajos al mismo tiempo. ¿Cómo hacer que nuestros colaboradores también se den ese límite? Segundo, ¿qué herramientas ven ustedes que pueden ayudar, ya que al no estar cara a cara, las reuniones de equipo sean menos frías, romper un poco la pantalla? No sé ahí qué tips podemos dar al respecto. Pues al final la cultura y el tema de, no sé, como del talento, de cómo gestionas el talento, que no es la palabra gestionas, pero cómo cultivas y haces que te da el talento. A mí me gusta mucho el modelo que tiene como tres partes, ¿no? La parte del yo, la parte del nosotros y la parte de la tarea. Entonces, la parte del yo es tú tienes que tener una autoconciencia, una capacidad de desarrollarte, saber dónde estás, pero también tenemos que crear cómo nos relacionamos en esta organización, en esta cultura y cómo hacemos la tarea. Y si os fijáis, realmente hay quien dice, y el modelo del Princeton del aprendizaje está basado que el 70% se produce en tu trabajo, el 20% en las relaciones que tienes y el 10% en el aula, ¿no? Por eso pues también Binex está haciendo ahí un sistema de cohortes para que la gente pueda aprender así, pero a lo que se le dedica menos tiempo es a esas relaciones. En el trabajo todo el mundo está en su tarea, todo el mundo está en su mundo, en su burbuja y eso pues lo complica. Sobre el tema es verdad, de los límites, muy interesante y buenísima aportación, porque parece que cuando estamos trabajando desde casa y estamos con tecnologías en el móvil y todo, pues no hay espacio, no hay tiempo. Es un tema, yo creo que esto es un tema de cada uno. Es cada uno que en su vida, en todos los escenarios, tiene que aprender a poner los límites. Porque poniendo los límites es cuando vas a ser libre. La libertad no va sin responsabilidad, va junto. Y para ser libre necesitas saber cuáles son los límites, ¿no? Cuál es el marco en el que te mueves. Y lo tienes que hacer tú, porque si no, lo que está dominando allí es el miedo. Y cuando hay miedo, sabemos que hay un secuestro amigdalar que te bloquea todas las capacidades de creación y de co-creación. Entonces es como, oye, si tú quieres trabajar todos los fines de semana, está perfecto. Pues es una decisión personal de cada uno, pero si te sientes violento porque crees que estás en un sistema en el que si no trabajas los fines de semana te van a despedir, tienes que tener una conversación
sobre límites, tienes que ajustar, entender cuál es la cultura de tu compañía. A lo mejor estás dando por hecho cosas que no son así. Tienes que tener la seguridad o apostar por ti mismo, que también es eso sí que te va a dar seguridad de tener esta conversación y plantearlo, y a lo mejor pues si es un estilo, una cultura donde están pidiendo esto, porque a lo mejor es una startup, porque es un momento de esa compañía que todos están trabajando así y tú no, pues a lo mejor no es tu momento para trabajar allí y no pasa nada, porque oportunidades, esto es el antiguo paradigma, es hay una oportunidad y nos hemos de pelear todos por esa oportunidad, y esto no es verdad. Si miráis, los campos están llenos de flores, no se pelean las abejas por una flor, ¿no? Aquí hay varios comentarios sobre esto, ahí empezaron a haber varios comentarios sobre esto. Entonces dice, bueno, Esther obviamente comenta, más trabajo asíncrono, unirse en espacios físicos para co-crear, solucionar problemas, crear relaciones y sentirnos que estamos acompañados, creando y dando solución a un tema. José Adrián comenta, cuando te gusta tu trabajo, le agregas 5 días a tu fin de semana, un quote o una tema de Amy Camacho. Sigue María Fernanda Yepes diciendo, el ejemplo del líder es clave para que el equipo también mantenga el balance. Es igual a como era presencial. Si el jefe se queda más horas, es difícil que el equipo se atreva a salir más temprano. No sé ahí qué opinan al respecto de eso. Ahí Esther también dice, para ser libre hay que tener tus propios límites, los límites los ponemos cada uno. Y aquí Alexandra vuelve a preguntar, pero como líder, ¿cómo apoyas a que tus colaboradores, así, digamos el líder, o uno como líder tenga diferentes tiempos, uno cómo apoyaría a su equipo a que cada uno también se sienta en la tranquilidad, yo creo que ahí estoy casi que respondiendo en la confianza de poder tener sus propios tiempos y de poderse poner límites y poder tener una claridad sobre los acuerdos de los tiempos de trabajo? Pues yo primero querría decir que depende de la naturaleza del trabajo. Por ejemplo, una de las empresas en las que colaboro pues es una farmacéutica y hay una fábrica, ¿no? Y ahí hay unos turnos, ¿no? Pues allí ni pueden trabajar desde casa ni pueden trabajar cuando quieran, ¿no? Tienen que estar allí en su posición y tienen que cumplir con esos turnos, ¿no? Entonces, primero diría, depende del sector, la naturaleza del trabajo, y luego sí. Si esta empresa sabe identificar cuáles son los resultados que espera o cuál es el retorno de la inversión en cada nómina, que también hemos de hablar en estos términos, ¿no? En cada salario, tú pagas un salario porque esperas que haya un retorno de ese salario, ¿no? Eso es lo que quiere la empresa. Si tú esto como empresa lo tienes claro, no vas a estar preocupado por los tiempos, porque ya sabes cuál es el resultado que esperas y mides el resultado. Pero cuando esto no está bien hecho, que pasa en muchísimas empresas, entonces, como no has hecho bien tu parte de manager allí, entonces empiezas a medir los tiempos. Pero si lo estás haciendo bien, no vas a tenerte que si tu gente está generando resultados, el tiempo te da igual. Total, sí. Ahí dice, ¿quién más allá pone? Dice José Adrián, dice, se tiene que aprender a poner objetivos y la libertad y confianza para que la gente los cumpla. Pues Esther agrega como cultura, cómo damos una cultura para que la gente pueda tener esas conversaciones, y José Adrián menciona cuando quieran, como puedan, pero con deadlines muy claros. Así que cuando quieran, como puedan, en donde quieran, pero que los deadlines y los objetivos estén muy claros, que va muy de la mano a lo que Pati acaba de mencionar. José Emilio comenta, el concepto de jobs to be done fue popularizado por Clayton Christensen y podría ser el futuro del trabajo, ¿creen ustedes? Bueno, yo creo que es una herramienta, ¿no? Y al final Jobs to be done nos lleva a lo que hablábamos de antes. ¿Cuál es la razón que hay? ¿Cuál es el por qué lo estamos haciendo? El tema de ¿para qué hacemos esto? Y sin duda sí que estoy de acuerdo que entra dentro del futuro del mindset y de las ways of working del trabajo, porque es ¿para qué estamos haciendo esto? Si no está añadiendo valor, ¿no? Y ahí es también muy lean y muy de valor añadido y del concepto agile de esto, ¿para qué lo estoy haciendo? Porque si no añade valor, y muchas organizaciones, las grandes, pues muchas veces tienen grandes capas de burocracia que realmente no aportan valor, ¿no? Y al final, cuando vienen los consultores Agile y de Design Thinking es para ver cómo me ayudas a quitarme toda esta grasa
que tengo, ¿no? Entonces yo creo que Jobs to be done, sin duda, no sé si es el futuro del trabajo solamente Jobs to be done, pero sin duda es el portfolio de las herramientas del toolkit del trabajador del futuro, diría José Emilio. No sé si te parece bien, pero ¿verdad? Como tiene que estar en tu toolbox, porque hay mucha gente que ni siquiera, ¿qué es un job to be done? Sí, total. Aquí dice también María Fernanda, se pueden crear estrategias como por ejemplo no tener reuniones hasta cierta hora del día o tener reuniones de esparcimiento virtuales o presenciales. Esther menciona jobs to be done y jobs not to be done o Sí. not to do, que es también importante para que la gente le quede más claro. Y yo no sé, pues yo tenía, pues digamos que personalmente tuve una experiencia en donde realmente nos uníamos no solamente a temas de trabajo, que creo que eso también ayuda a podernos conocer más allá de nuestra cara de la posición que tenemos en el trabajo y era, empezamos a encontrar y a tener diferentes espacios para hacer, para unirnos de nuestros hobbies. Entonces al que le gustaba, no sé, aprender un nuevo idioma, tenía la clase y nos uníamos con algunos compañeros que querían aprender la misma clase y esto nos ayudaba a conocernos en otro entorno, a conocernos más profundamente y esas relaciones que creábamos, pues luego nos ayudaba a ejecutar un proyecto en conjunto que necesariamente no requería un liderazgo vertical, que esto es muy tradicional, sino un liderazgo transversal, llevando a éxito un proyecto interno del trabajo, pero con una relación, digamos, mucho más estrecha y sintiéndonos mucho más satisfechos al final del día, porque yo estoy completamente de acuerdo con lo que habían comentado ustedes anteriormente y es finalmente la manera en la que nosotros nos logramos conectar emocionalmente con las personas es la que nos va a dar después las herramientas para poder hacer lo que nos propongamos hacer en conjunto. Esa es como mi visión personal. Listo. Listo. Entonces, creo que con esto, bueno, y acá dice José Adrián, y la capacitación se vuelve una responsabilidad de las empresas más que nunca, ¿no? Cómo capacitarnos frente a estas herramientas, ante las maneras de hacer las cosas, ante cómo hacen el seguimiento del bienestar que se está llevando dentro de los equipos de trabajo, del desarrollo personal y profesional. Sí. Yo creo que lo que he observado es que la gente que vale, que está comprometida con su talento, es la que empuja a las empresas a que le capaciten. Entonces, en realidad, viene de la iniciativa individual de cada uno que pida a sus equipos, yo necesito esto, porque esto me estás pidiendo que haga este trabajo, pero para hacer este trabajo necesito esto. Entonces, yo sí que es algo que siempre animo a la gente a que esté comprometido con su desarrollo. Y desde ahí apriete, empuje, presione, motive a las empresas a invertir, negocie con las empresas, pero vuelvo a insistir en que la iniciativa tiene que partir del individuo. Totalmente, totalmente. Si no, no será sostenible y será artificial y estarás teniendo a alguien que te dice lo que piensa, que quieres escuchar, no que lo cree, ¿no? Y no, eso no nos lleva muy lejos. Listo, no, yo creo que fue ya hasta ahora, bueno, estas fueron como las conversaciones que teníamos pendientes. José Adrián dice, de acuerdo, Patricia, mucho bien de los colaboradores, pero la empresa sí tiene que saber que es su responsabilidad proveer el medio para desarrollar a los colaboradores. Completamente, pues creo que estamos de acuerdo que la empresa pues juega un rol importante digamos, en facilitar las herramientas y que se den las conversaciones, ¿no? Acá Nuria Sánchez dice, nosotros motivamos a los talentos, pero los talentos tienen que dejarse motivar y ser responsables de su día a día. Listo. Bueno, creo que ya estamos bastante justos de tiempo, ya llevamos una hora en esta conversación tan interesante. En realidad, muchísimas gracias a todos. Creo que fue un gran espacio y un gran primer acercamiento con todos ustedes. Vamos a estar, para que sepan, vamos a estar colgando el video de este café virtual interactivo en nuestro LinkedIn, que ya mismo les voy a dejar el link del LinkedIn y de nuestro website, de nuestra página web. Acá mismo se los estoy dejando para que nos puedan ir siguiendo y puedan estar, pues, bueno, ya ahí People Matters Vinex me ayudó a colgarlos.
y puedan estar en contacto con nosotros para los siguientes eventos, para el contenido que estamos compartiendo ahí, los diferentes artículos, diferentes tips, diferentes conversaciones con expertos. Por ahí nos pueden estar siguiendo. Adicionalmente, pues los invitamos a participar y a explorar un poco nuestra página web de nuestro próximo curso que tendrá comienzo el 6 de septiembre. Lanzaremos nuestro primer programa en español de Design Thinking y Agile, un poco algunas de las tendencias que tocamos en esta conversación, y pues los invitamos a que exploren la página, a que exploren el curso. Si tienen dudas, inquietudes, estamos completamente abiertos a respondérselos. Un placer tenerlos a todos y los esperamos en nuestro próximo café virtual que les estaremos avisando. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por la participación y estamos en contacto. Gracias a todos.